Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de gases ideales. Para poder entender un poquito mejor el tema, mis compañeros van a dar una pequeña introducción y van a hacer un experimento de 3 sesiones, ¿no? Para poder explicar mejor sobre ese tema. Los materiales que se van a usar en este experimento va a ser una, una, una botella de plástico, un envase de vidrio, globos, un encendedor, papel y una olla con agua caliente. A continuación, mis compañeros continuarán con la exposición. Un gas ideal es un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio que no interactúan entre sí. El concepto de gas ideal es útil porque se comporta según las leyes de los gases ideales, una ecuación de estado simplificado y que puede ser analizado mediante la mecánica estadística. Cualquier gas puede ser considerado un gas ideal bajo ciertas condiciones. La temperatura del gas no debe ser muy baja. Eso quiere decir que el gas no se debe condensar en un líquido, o muy altas, y la presión debe ser baja. El concepto de gas ideal implica que las moléculas de gas no interactúan excepto en colisión, y que el volumen molecular es despreciable comparado con el volumen del contenedor. En realidad, un gas ideal no existe. Sin embargo, el concepto de gas ideal es muy útil porque los gases reales a bajas presiones se comportan como los gases ideales. ¿Cómo explicar lo sucedido? Inicialmente, las moléculas de aire chocan al interior y exterior del recipiente, produciendo así una presión. Con el globo y la botella, inicialmente se produce un equilibrio, porque la presión interna y externa es la misma. Cuando presionamos a la botella con nuestra mano a una temperatura constante, el volumen disminuye y la densidad dentro del aire de la botella aumenta. Como las moléculas deben recorrer una menor distancia dentro del recipiente, estas chocan contra la pared de la botella, aumentando el número de choques y aumentando la presión interna, generando que el globo acelere y salga disparado. Esto significa que la presión es inversamente proporcional al volumen, equivalente a decir que la presión es igual a una constante sobre volumen, y la presión por el volumen será igual a esa constante. Eh, ¿Qué sucedió al meter la botella en la olla con agua caliente? ¿Cómo podemos explicar lo sucedido? Tenemos un volumen constante. Al sumergir la botella en agua caliente, las moléculas con agua tienen una mayor energía cinética. Las moléculas de aire adentro de la botella aumentan su velocidad. La temperatura interna aumenta y comienza una colisión de moléculas por unidad de aire en el interior de la misma. La presión interna es mayor a la externa, produciendo una fuerza sobre el globo, haciendo que se acelere y cambie de estado. ¿Y qué podemos deducir o concluir a lo experimentado? Bueno, que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Bueno, en otras palabras, que la presión sobre la temperatura nos resulta una constante. Otra, que la presión es igual a la constante por la temperatura.
Inicialmente, prendemos un papel y lo colocamos dentro de un envase de vidrio de volumen constante. Sabemos que las moléculas más cercanas al fuego tienen una mayor energía cinética que las moléculas del resto del envase, que son más frías. El gas se expande y algunas moléculas de aire salen hacia el exterior. Sabemos que inicialmente la presión ejercida por las moléculas más cercanas al fuego es igual a la presión ejercida por las moléculas más lejanas al fuego. Eh, Al tapar la salida de las moléculas de aire con el globo, lo que sucede es que las moléculas del exterior no pueden regresar y la llama dentro del envase se consume y se termina apagando. Esto genera que la presión ejercida por las moléculas más cercanas al fuego que estaban dentro del envase terminen siendo menor a la presión ejercida por las moléculas del exterior. Es por esto que el globo se termina introduciendo dentro del envase, ya que la presión, como dijimos, exterior es más fuerte que la presión interior, generando que el globo cambie su estado de movimiento. Dado que en esta situación el volumen es constante, podemos indicar que la presión es directamente proporcional a la temperatura y al número de moléculas que existen dentro del recipiente. Por lo tanto, la presión es igual a la constante por el número de moléculas por la temperatura. Retomando las tres situaciones, concluimos que en la primera situación la presión era igual a una constante sobre el volumen. En la segunda dedujimos que la presión era igual a una constante por la temperatura. Y en la tercera situación agregamos que la presión es igual a la constante por la temperatura por el número de moléculas. ¿Qué podemos deducir de las tres situaciones? Que la presión es igual a una constante por número de moléculas por la temperatura dividido sobre el volumen. En otras palabras, que la presión por el volumen es directamente proporcional al número de moléculas por la temperatura. Eso es como se conoce la ley de gases ideales. Los integrantes de este grupo son, ¿no?, la señorita Noelia Sofía López Escarate, los señores Maurice Martínez Echandía, José Aguirre Vegas, Leonardo Cárdenas Bolívar y el que le habla, Mel López Mena. Gracias.